En este video vamos a ver el tema límites indeterminados del tipo infinito sobre infinito. Pero para eso lo que vamos a tener en cuenta son tres límites que son los que aparecen ahí. Fíjense que en cada uno de ellos aparece el límite cuando x tiende a infinito. Hasta ahora nosotros habíamos hecho una distinción entre el límite cuando x tendía a más infinito y lo escribíamos de esta manera, y también cuando x tendía a menos infinito, haciendo esta distinción para decir cuando x tomaba valores cada vez más grandes y cuando x tomaba valores cada vez más chicos. A partir de ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el límite cuando x tiende a infinito únicamente, y eso va a denotar que no vamos a distinguir ni más infinito ni menos infinito, ¿sí? Es decir, vamos a olvidar por un momento lo que sería el signo de cada uno de esos infinitos, como menos infinito y más infinito, y solamente nos vamos a abocar a la notación de infinito, ¿sí? Sin determinar o sin distinguir hacia dónde nos estamos yendo, ¿sí? Bien, aclarado eso, vamos a ver tres tipos de límites. En este caso, el límite cuando x tiende a infinito de k sobre p de x. Ustedes fíjense que aparece acá k sobre p de x. En el caso de k va a ser una constante, es decir, va a ser un número, y p de x es un polinomio, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos para darnos cuenta de qué se trata. En este caso, el primer límite dice que el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre un polinomio es igual a 0, ¿sí? Ese es el primer límite a tener en cuenta. En segundo caso, el límite cuando x tiende a infinito de un polinomio sobre una constante, ¿sí? Ahora la cosa cambió, es igual a infinito. Y en el caso 3, el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre 0 es igual a infinito, ¿sí? Ahora bien, vamos a analizar cada uno de esos casos, ¿sí? Con un ejemplo particular para cada uno de ellos. Y comenzamos con la primera. Fíjense que en el primer caso decía el límite cuando x tiende a infinito de k sobre p de x es igual a 0. Y ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo podría ser, en este caso, la función 3 sobre x a la quinta. Si ustedes se fijan, la función 3 sobre x a la quinta tiene una constante en el numerador que es 3 y un polinomio en el denominador, en este caso es un monomio, que es x a la quinta, ¿sí? Por lo tanto, la función que está representada en el gráfico es esa función que acabo de nombrar. Ahora bien, lo que tenemos ahí para sacar en primera instancia son los límites cuando x tiende a menos infinito y a más infinito, ¿sí? Vamos a ir de a poco y vamos a llegar a esta notación. Ahora bien, si lo que queremos sacar primero es el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, entonces lo que nosotros mirábamos desde el gráfico era, en este caso, la parte de la izquierda de la función, es decir, que la que va hacia menos infinito, ¿sí? Es decir, hacia la izquierda. Ahora bien, ¿qué ocurría? Tendríamos que mirar qué pasa con el gráfico en ese lugarcito, ¿sí? Si ustedes se fijan, el gráfico es el verde, lo que está haciendo es bordear un valor, ¿sí? En este caso está bordeando a lo que sería el eje X, claramente. Por lo tanto, la función está tendiendo a tomar el valor 0, ¿sí? Es decir, que a medida que yo tomo valores cada vez más chicos, porque x tiende a menos infinito, ¿sí? Cuando x tiende a menos infinito, la función verde se acerca al eje x, por consiguiente, eso lo que está diciendo es, bueno, se está acercando a tomar el valor 0. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a menos infinito, de 3 sobre x a la quinta es 0.
Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el segundo límite? Cuando x tiende a más infinito. Bueno, lo que tendríamos que mirar ahora es la parte de la derecha del gráfico, es decir, la parte en la que x tiende a más infinito. Y ver qué pasa con el C gráfico verde en ese lugar. Fíjense que pasa exactamente lo mismo que pasaba antes, con el primer límite que acabamos de sacar. En este caso, la función verde se está acercando al eje X, fíjense que está bordeando al eje X, ¿sí? No lo llega a tocar, pero bueno, lo que está queriendo decir es que la función se va acercando a tomar el valor 0, es decir, tiende a 0. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a más infinito, de la función es 0. Bien, ahora bien, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es 0. Y el límite cuando x tiende a más infinito de la función también es 0. Por lo que podemos concluir entonces en este caso que el límite cuando x tiende a infinito sin considerar el menos y el más, ¿sí? En este caso de la función es 0. Bien, esto va a ocurrir de manera general para cualquier función que responda a este tipo, ¿sí? Es decir, una constante sobre un polinomio. Y eso lo podemos ver en el segundo ejemplo que tenemos acá abajo, donde la constante del numerador es el 5 y en este caso tenemos un polinomio en el denominador que es x al cuadrado menos 3x más 1. Ahora bien, el estar calculando el límite cuando x tiende a infinito, lo que podemos decir automáticamente es que el resultado es igual a 0. Muy bien. Ahora, vamos a el segundo caso. El segundo caso es un límite cuando x tiende a infinito también, de un polinomio sobre una constante es igual a infinito. Recordemos siempre que estamos trabajando con infinito, ¿sí? Y no lo estamos distinguiendo, es decir, en más infinito o menos infinito. Importante eso. Ahora, veamos qué pasa en el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos la función x a la quinta sobre 3, ¿sí? Que responde a esta forma. Ahora bien, x a la quinta sobre 3, ahí tenemos la gráfica. Si ustedes observan, el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando lo que hago es tomar valores cada vez más chicos, ¿sí? La función que está haciendo el gráfico verde está yendo hacia abajo, e ir hacia abajo va a responder a tomar valores cada vez más chicos, más chicos, más chicos. Es decir, que el primer límite, cuando x tiende a menos infinito, de la función es menos infinito. Ahora bien, en el segundo caso, que es que el límite cuando x tiende a más infinito, vamos a observar esta parte del gráfico y como estamos viendo, está yendo hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba es que la función está tendiendo a tomar valores cada vez más grandes. Por lo tanto, lo que podemos decir es que su límite, cuando x tiende a más infinito de la función, es más infinito. Ahora bien, lo que estamos observando entonces es que el límite, cuando x tiende a infinito, ¿sí? Sin distinguir, en este caso, entre menos infinito y más infinito, de ese tipo de funciones, es infinito. En este caso, sin distinción, ¿sí? Por lo tanto, la función responde a este tipo de formas, polinomio sobre constante. En ese sentido, las funciones van a tener un límite, cuando x tiende a infinito, de infinito como resultado. Otro ejemplo, el que resulta acá. Si ustedes se fijan, aparece un polinomio en el numerador que es x al cubo más 2x menos 1 sobre 4, que es la constante 4. Y el límite que estoy tratando de sacar es el límite cuando x tiende a infinito.
Entonces, lo que tenemos que saber es que directamente ese tipo de límites nos van a dar infinito. Ahí está. Muy bien. Y en el tercer caso, mucho cuidado acá, porque también estamos hablando cuando x tiende a infinito, sin distinguir el menos infinito y el más infinito. Y ahora aparece el tema de una constante sobre cero. Una constante sobre cero igual a infinito. Ahora bien, en definitiva, nosotros sabemos que la división por cero está prohibida matemáticamente, ¿no? Por ejemplo, hacer la cuenta 5 dividido cero, matemáticamente no lo podemos hacer. Ahora bien, cuando estamos trabajando con el tema de límites, cuando nos vamos y nos movemos a lo que es el concepto de límite, la cosa cambia. Ustedes recuerdan que una de las maneras de poder determinar un límite que está indefinido, como por ejemplo el tema de la división por cero, era encontrando los límites laterales y ver si coincidían, existía el límite, ¿sí? Y si no coincidían, no existía el límite. Ahora bien, como estamos trabajando en el infinito, es decir, cuando x tiende a infinito, observemos qué significaría la expresión 10 dividido 0. A ver, en este caso sería, bueno, el numerador está tendiendo a 10 y el denominador está tendiendo a 0, ¿no? Lo podemos, digamos, decir de esa manera. Ahora bien, que esté tendiendo a 0 implica decir que está tomando valores cercanos al 0, ¿sí? En un entorno reducido al 0. Como estamos hablando de infinito, recuerden, no vamos a distinguir el hecho de valores negativos, valores positivos, ¿sí? Estamos hablando de, recuerden ustedes, sin distinguir el signo. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Si el numerador tiende a 10 y el denominador está tendiendo a 0, lo que se podría decir es que, por ejemplo, podría estar ocurriendo esto. Tomar valores cada vez más chicos en cuanto a un entorno reducido, ¿sí? Cercano al 0. ¿Estamos? Y esto va a ser un número que en realidad va a ser más grande. Si yo hago 10 dividido 0,01 en la calculadora, esto me da 1000, ¿sí? Ahora, si yo sigo haciendo al denominador más chico todavía, 0,001, o sea, acercándome más todavía al 0, porque está tendiendo a 0, acuérdense de eso, ¿sí? La cuenta, en este caso, va a ser mucho más grande todavía, porque esto me va a dar 10.000, ¿sí? Y así podríamos seguir, es decir, si yo hago el denominador aún más cercano al 0, 0,00001, por ejemplo, ¿sí? La cuenta, obviamente, va a ser o va a resultar un número mucho más grande todavía, ¿sí? Que en este caso sería 1.000.000. ¿Tá? Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir matemáticamente? Que el límite cuando x tiende a infinito de un número sobre 0 es infinito, ¿sí? Si bien la división por 0 es algo indefinido o es algo prohibido matemáticamente, en cuanto hablemos de límites, nosotros podemos decir que siempre que esté tendiendo a infinito, el resultado del límite, cuando obviamente se trate de una constante sobre 0, es infinito. Entonces, esos son los tres límites que vamos a considerar. Vamos a volver para mirarlos bien. Estos entonces son los tres límites a considerar para poder trabajar ahora sí con el tema
de límites indeterminados del tipo infinito sobre infinito. Considerando entonces los límites que vimos hace un ratito, vamos a empezar con el tema de indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y esto particularmente en funciones racionales, ¿sí? Donde el numerador y el denominador sean polinomios. Y pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que sean los dos polinomios del mismo grado o los dos polinomios tengan distinto grado. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando voy a sacar el límite, cuando x tiende a infinito, de una función donde hay un numerador y hay un denominador, ¿sí? Y cuando los grados de esos polinomios son iguales. Por ejemplo, si miramos el siguiente límite, el polinomio del numerador es 5x a la cuarta más 2x al cubo más 9. Obviamente el grado es el exponente más alto, y en este caso el exponente más alto es 4, por lo tanto podemos decir que el de arriba es de grado 4. Si ustedes observan, el polinomio del denominador también es de grado 4, es el exponente más alto, por lo tanto estamos en el caso de cuando tienen igual grado. Ahora, como sabemos, para poder calcular un límite, reemplazamos en la función por aquello a lo que esté tendiendo x. En el caso nuestro es infinito. Por lo tanto, reemplazábamos por infinito, en este caso en cada una de las x. Entonces, si eso lo hacemos, nos quedaría 5 por infinito a la cuarta más 2 por infinito al cubo más 9, y en el denominador nos quedaría 3 por infinito a la cuarta más 7 por infinito al cuadrado más infinito más 1. Bien, por lo que habíamos visto en el video anterior, cuando ya trabajamos con las reglas de infinitos, ¿sí? De operaciones con infinitos, sabemos que, por ejemplo, en el cálculo que aparece arriba, 5 infinito a la cuarta más 2 por infinito al cubo más 9, el resultado es infinito. Si ustedes recuerdan, infinito elevado a la cuarta es algo mucho más grande, por 5 mucho más grande, me da infinito, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el resultado sería infinito. Ahora bien, en el denominador ocurre exactamente lo mismo, por lo tanto la indeterminación es de infinito sobre infinito. ¿Qué significa la indeterminación? Significa que a priori o en un principio no podemos determinar cuál es el valor del límite. Pero ¿qué pasa? Existe alguna técnica, ¿sí? Algún método algebraico para poder determinar ese límite. ¿Cuál es esa técnica? Bien, en este caso, en el caso de los límites al infinito, lo que tenemos que considerar, siempre que tengamos en este caso funciones racionales con polinomios, ¿sí? El grado más alto que aparezca en la función. En nuestro caso, el grado más alto, ¿sí? Es el 4, o sea que el término que voy a utilizar es x a la cuarta. Entonces es muy importante considerar cuál es el término que tiene el grado más alto. En este caso, el grado más alto es 4, entonces el término que voy a usar es x a la cuarta. Ahora bien, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a dividir tanto al numerador como al denominador por x a la cuarta. Es decir, lo que voy a hacer es cada término que aparece en el numerador dividirlo por x a la cuarta, y cada término que aparece en el denominador dividirlo también por x a la cuarta. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Siempre, acuérdense, considerando que estamos trabajando con el límite cuando x tiende a infinito de la expresión. En este caso, entonces, fíjense, el primer término es 5x a la cuarta. Entonces lo que vamos a hacer es, como dijimos que hay que dividir cada término por x a la cuarta, lo haremos. Sería 5x a la cuarta sobre x a la cuarta. Ahí ya dividimos el primero. Más. El segundo término es 2x al cubo. Por lo tanto, esto va a ser 2x al cubo
dividido x a la cuarta. Más 9 es el tercer término. Entonces a ese 9 también lo voy a dividir por x a la cuarta. ¿Difícil? No, para nada. Lo mismo vamos a hacer con el denominador, que en este caso es 3x a la cuarta empieza, esto sería 3x a la cuarta sobre x a la cuarta. Más 7x al cuadrado sobre x a la cuarta. Más x sobre x a la cuarta. Más 1 sobre x a la cuarta. Perfecto. Ahora bien, lo que vamos a hacer una vez que dividimos cada uno de los términos por x a la cuarta es simplificar las expresiones, ¿sí? Simplificar cada uno de los términos. Veamos de qué manera. Cuando hablo de simplificar, estoy hablando de simplificar la parte literal, o sea, la de las x. Observen, por ejemplo, en el primer término, que es 5x a la cuarta sobre x a la cuarta. Si ustedes observan, x a la cuarta dividido x a la cuarta, ¿sí? Los podemos simplificar, se van las dos y me queda el 5. Por lo tanto, en este caso, yo voy a ir escribiendo acá al lado qué resultados me van quedando, ¿sí? En este caso, me queda 5 en el primer término. Veamos qué pasa en el segundo término. ¿Por qué? Porque arriba tengo x al cubo, a la 3, y abajo x a la 4, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que simplificar ese x a la 3, como abajo tengo x a la 4, me va a quedar abajo 1. Y el resto la saqué. Por lo tanto, esto me quedaría como más 2 sobre x, que es la x que me quedó, ¿sí? ¿Estamos? Recuerden que lo que estamos haciendo es la resta, 4 menos 3, y en este caso me queda 1 abajo. Ahora bien, en este término tenemos 9 sobre x a la cuarta. No podemos en este caso simplificar, por lo tanto lo vamos a dejar igual. Más 9 sobre x a la cuarta. Bien, vamos al denominador ahora. El denominador en el primer término ocurre exactamente lo mismo que pasó en el numerador. Tengo 2 veces x a la cuarta, en este caso, entonces simplifico y me queda el 3. Ahora bien, ¿qué ocurre? Vamos a el segundo término. El segundo término dice 7x al cuadrado sobre x a la cuarta. Bueno, en este caso puedo, digamos, eliminar la x al cuadrado de arriba, ¿sí? Y abajo me va a quedar, en lugar de 4, 2, porque saqué 2 de las que estaban arriba. Entonces me quedaría más 7 sobre x a la 2. Esas 2 que me quedaron abajo, ¿sí? Tercer término acá es x sobre x a la cuarta. Recuerden que esa x está elevada a la 1. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Por lo tanto, ahí lo que me va a quedar es, si yo saco la x de arriba, y como había una arriba, me quedan 3 acá. Por lo tanto, ahí simplifiqué y me quedó más 1 sobre x a la 3. Mucho cuidado acá, ¿por qué? Porque adelante de la x hay un 1, ¿sí? Estamos, no es que yo al sacar la x de arriba me quedo 0. Estamos, mucho cuidado con eso. Ese 1 es el 1 que yo coloco acá, ¿eh? Estamos, así que mucho cuidado con eso, ¿está? Ahora bien, por el otro lado teníamos este término que es 1 sobre x a la cuarta, que tampoco puedo simplificarlo, entonces lo colocamos. Más 1 sobre x a la cuarta. Ahora, observemos que nosotros lo que estamos haciendo es sacar el límite cuando x tiende a infinito de cada expresión. Si ustedes observan, las expresiones 2 sobre x, 9 sobre x a la cuarta,
7 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cubo y 1 sobre x a la cuarta son expresiones del tipo k sobre p de x, que es algo que habíamos visto anteriormente. Es decir, una constante sobre un polinomio, que en este caso serían x, x a la cuarta, x al cuadrado, x al cubo y x a la cuarta, ¿sí? Ahora bien, como nosotros lo que estamos haciendo es sacar el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Es decir, ver a qué tiende cada una de esas expresiones, nosotros habíamos visto que el límite, ¿sí? Cuando x tiende a infinito de ese tipo de funciones era 0. Por lo tanto, lo que podemos decir es que cada uno de esos términos que están redondeados, ¿sí? Tienden a 0. Ahora bien, en el caso del 5 y del 3, van a tender a 5 y va a tender a 3, o sea, me va a quedar el 5 y me va a quedar el 3. Por lo tanto, el resultado de este límite va a ser igual a 5 tercios. Es decir, este 5 y este 3. ¿Por qué? Porque el resto tiende a 0. Entonces, me quedo 5 tercios. Ahora bien, fíjense, el resultado de acá era 5 tercios, ¿sí? Veamos una primera conclusión. Dice lo siguiente, entonces, cuando tienen el mismo grado, el resultado del límite es el cociente entre los coeficientes de los términos de más alto grado del numerador y del denominador. En pocas palabras, ¿tienen el mismo grado? Perfecto. ¿Cuáles son los términos que tienen el mismo grado? Bueno, en el numerador es 5x a la cuarta y en el denominador es 3x a la cuarta. Bueno, lo que me está diciendo es, ¿querés saber cuál es el límite? Entonces hace la división entre los coeficientes que acompañan a cada uno de ellos. 5 arriba, 3 abajo, que es justamente el resultado del límite. De esa manera uno puede verificar a priori, o saber a priori, ¿sí?, cuál va a ser el límite de esa función. Esto es cuando tienen igual grado, porque también pasa que en este caso los polinomios pueden tener diferentes grados, ¿sí? Y en el primer caso el grado del denominador es mayor al grado del numerador. Bien, veamos. En el numerador, o sea, el de arriba, el grado de ese polinomio, ¿cuál es? El grado de ese polinomio es 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el exponente más alto. En el caso del denominador, el grado más alto, ¿cuál es? El 5. Por eso estamos viendo el caso en el que el denominador tiene un grado más alto que el polinomio del numerador, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la técnica? La misma que hemos aplicado en el ejemplo anterior. Es, ¿cuál es el término de grado más alto? En este caso, en todo lo que es, en toda esa expresión, es x a la quinta, ¿sí? O sea, la que aparece abajo, ¿sí? Este término es el término del exponente más alto, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los términos por el x a la quinta. Ahora, antes, sin olvidarme de que primero tengo que ver que el límite sea indeterminado y sea del tipo infinito sobre infinito para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos infinito por cada una de las x. Vamos a hacerlo. En este caso me quedaría 8 por infinito al cubo más infinito al cuadrado menos 5 por infinito más 2. Y todo esto sobre infinito a la quinta más 2 por infinito a la cuarta
menos infinito al cubo. En este caso, y aplicando las reglas que nosotros ya habíamos conocido, arriba nos va a dar infinito y en el denominador también. Por lo tanto, la indeterminación es de infinito sobre infinito. ¿Cuál es entonces, dijimos, el término del grado más alto? X a la quinta. Entonces x a la quinta es lo que vamos a utilizar para dividir como en el ejemplo anterior. Entonces vamos a comenzar a sacar ese límite. Empezaríamos con límite cuando x tiende a infinito y haríamos cada una de esas divisiones. Entonces, rayita larga de fracción y empezaríamos 8x al cubo sobre x a la quinta. Ahora, más x al cuadrado sobre x a la quinta. Menos 5x sobre x a la quinta. Más 2 sobre x a la quinta. Genial. Y lo mismo va a pasar en el denominador. X a la quinta sobre x a la quinta más 2x a la cuarta sobre x a la quinta menos x al cubo sobre x a la quinta. Y ahora simplificamos nuevamente las x, ¿sí? Vamos a empezar y vamos a ir colocando los resultados. En el primer término aparece x al cubo arriba y x a la quinta abajo. Si ustedes se fijan, puedo sacar las 3 que están arriba, x a la 3, pero abajo le tengo que restar, obviamente, ¿sí? Y me quedaron 2. Por lo tanto, lo que me queda es 8 sobre x al cuadrado. En este segundo término, lo mismo, ¿no? 5 tengo abajo, le saco las 2 de arriba, me quedan 3 abajo. Mucho cuidado, porque acá tenía un 1 adelante, ¿sí? Por lo tanto, esto me queda como más 1 sobre x al cubo, o x a la 3. Entonces, estas me quedaron 3. Ahora, tercer término, menos 5 sobre, y acá miramos, el x de arriba es x a la 1 y tengo 5 abajo. Entonces, si le saco el 1 de arriba, obtengo 4 abajo. Por lo tanto, me queda menos 5 sobre x a la cuarta. Y en el último caso no puedo simplificar nada, por lo tanto lo voy a dejar igual. Más 2 sobre x a la quinta. Y todo esto sobre, y vamos a ver qué ocurre acá. Acá tengo x a la quinta, x a la quinta. Recuerden ustedes que las puedo eliminar a las dos, obviamente, tienen el mismo exponente. Y esto me queda en 1, ¿sí? Claramente, no es que me queda 0, porque elimino, no es que saco el término, no, me quedó 1, porque adelante hay un 1, ¿sí? Ahora bien, en este término, x a la cuarta sobre x a la quinta, fíjense, saco las 4 de arriba, y como acá tenía 5, le saqué las 4, me quedó 1. Por eso me queda más 2 sobre x, o 2 sobre x a la 1, como ustedes quieran escribirlo. Y en el último, x a la 3 sobre x a la 5. Bueno, obviamente al 5 le saco 3. Acá me quedaron 2. Acá ninguna. Por ende me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, y eso es lo que me queda simplificado, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es considerar nuevamente que estamos trabajando con el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Y recordando siempre que las expresiones de la forma una constante sobre un polinomio, que en este caso son, digamos, potenciales, ¿sí? X al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, ¿sí? 2 sobre x y menos 1 sobre x al cuadrado.
son todas expresiones que van a tender a cero. Y eso pasaba, recuerden ustedes, por el primer límite que habíamos visto, ¿sí? Ese límite que, voy a recordarlo acá, el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre p de x que era igual a 0. Entonces cada uno de ellos va a tender a 0. Fíjense que lo único que me está quedando libre, por así decirlo, es este 1 que está acá, ¿sí? ¿Estamos? Por lo tanto, si ustedes se fijan, arriba me queda todo 0. 0, 0, 0, 0. Entonces arriba me quedó 0. Sobre, y en el denominador me queda 1. Por ende, esto me va a dar 0 dividido 1, que obviamente da 0. Y este es el resultado del límite que estábamos buscando, ¿sí? Ahora bien, nos dio 0, ¿sí? Lo voy a colocar acá. Esto nos da 0 en el caso en el que el grado del denominador es mayor al grado del numerador. Y fíjense esta conclusión. Dice, entonces, cuando el grado del denominador es mayor al grado del numerador, el resultado del límite siempre es 0. O sea, lo que podemos concluir es esto. Es que cada vez que yo veo un límite, en este caso, obviamente una función racional que tenga un polinomio arriba, un polinomio abajo, y veo que el grado es más grande en el denominador, y obviamente estoy sacando el límite cuando x tiende a infinito, va a dar 0. Eso ya lo tenemos que saber de movida, ¿sí? Ahora bien, también puede ocurrir que sean de distinto grado, pero que cambie el tema de cuál es mayor y cuál es más chico, ¿sí? En este caso, el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Si ustedes observan bien, el grado del numerador, es decir, el exponente más alto, es 6. Y el grado del denominador es 2. Entonces, entre esos dos, obviamente, gana el de arriba. Por lo tanto, la técnica siempre se basa en lo mismo. Encontrar cuál de toda esa función tiene el exponente más alto. El exponente más alto, lo voy a escribir siempre en grande, es x a la 6. Entonces, con esto es lo que vamos a trabajar. Pero antes, recuerden ustedes, hay que reemplazar al infinito en cada una de las x de esa función para determinar que justamente me dé un límite indeterminado para poder hacer el procedimiento. Entonces, en este caso sería 2 por infinito a la sexta más 4 por infinito a la quinta menos 1 sobre 3 por infinito al cuadrado más 6 por infinito menos 2. Obviamente, por lo que hemos visto, las reglas que hemos visto con infinito, infinito a la sexta es un infinito mucho más grande todavía, por 2 es mucho más grande, ¿sí? O sea, acá arriba me va a dar infinito. En el denominador, infinito al cuadrado, recuerden ustedes que es hacer infinito por infinito, y multiplicarlo por 3 es mucho más grande también. Entonces, en el numerador es infinito, en el denominador también. Entonces la indeterminación efectivamente es de infinito sobre infinito. ¿Cómo lo hago ahora? Bueno, fácil. Divido cada término por x a la 6. Entonces vamos a usarlo. Límite cuando x tiende a infinito de... Y vamos a usar la misma técnica. 2x a la 6 sobre x a la 6 más 4x a la quinta sobre x a la quinta, perdón, sobre x a la sexta, menos 1 sobre x a la sexta. Y en el denominador, 3x al cuadrado sobre x a la sexta, más 6x sobre x a la sexta, menos 2 sobre x a la sexta. A esta altura ya tenemos que estar cancheros con el tema de la simplificación de las x. Es decir, x a la 6 y x a la 6 las simplificamos y esto nos queda en 2. Más
x a la quinta, x a la sexta, saco las 5 de arriba, me quedó una abajo, entonces me queda más 4 sobre x. Y obviamente en este último no puedo simplificar nada, entonces lo voy a dejar igual. Menos 1 sobre x a la sexta. Y todo esto sobre... Veamos qué ocurre en el denominador. En el denominador tengo 2 arriba, las elimino y obviamente resto abajo me queda x a la cuarta abajo. Entonces me quedó acá 3 sobre x a la cuarta. Acá me queda, estoy a la 1, x a la 1, abajo tengo x a la 6. Bueno, entonces le saco una de arriba y me queda en x a la quinta abajo. Por ende me quedó más 6x sobre x a la quinta. Y en el último término obviamente no puedo hacer nada, no puedo simplificar, por lo tanto me quedo con lo mismo, menos 2 sobre x a la sexta. Bien, veamos qué pasa ahora con el tema de tender a cero, como habíamos dicho antes. Bien, las expresiones que van a tender a cero son 4 sobre x, menos 1 sobre x a la 6, 3 sobre x a la cuarta, 6 sobre x a la quinta y menos 2 sobre x a la sexta. Por lo tanto, cada una de ellas vale 0. O sea, tiende a 0, ¿no? Lo único que me queda libre es el 2 que está arriba en el numerador, ¿sí? Ese 2 sobre. Y fíjense ustedes, mucho cuidado acá, porque abajo todo me quedó 0. 2 sobre 0, ¿sí? Ahora bien, y 2 sobre 0 habíamos visto por el tercer límite que habíamos visto, era infinito, ¿sí? Ahora, el resultado de ese infinito puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? El resultado. Esto, ¿quién lo va a determinar? Esto lo va a determinar el resultado, o sea, el signo de, en este caso, del resultado entre 2 y 3, que son los grados del polinomio de arriba y del polinomio de abajo. En este caso, sería hacer la cuenta 2 tercios, ¿no? O sea, 2 dividido 3, perdón. Como es positivo esto, ¿sí? Ese 2 sobre 3, como es positivo, entonces el resultado del infinito que aparece acá es más infinito. Por lo tanto, el resultado es más infinito. Ahora bien, vamos a ver eso en una conclusión. Lo que vemos es que el resultado del límite que estábamos sacando es más infinito. Y tenemos una conclusión que dice lo siguiente: cuando el grado del denominador es menor al grado del numerador, el resultado del límite siempre será más infinito o menos infinito. El signo va a depender del signo del cociente entre los coeficientes de mayor grado, que es lo que acabamos de hacer. Es decir, ver, en este caso, el cociente entre esos dos coeficientes. Cuando hablo de coeficientes estoy hablando del 2 y del 3, que en este caso es 2 dividido 3, es positivo, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de ese límite es positivo, es más infinito, ¿sí? Ahora bien, si ocurriría este ejemplo, ¿sí? En el cual también hay que sacar el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver es que el grado del denominador es 4 y el grado del numerador es 5, ¿sí? En este caso ocurre exactamente lo mismo que pasaba recién, o sea, el grado del denominador es menor al grado del numerador. Lo que voy a poder ver es lo siguiente: el resultado de esta expresión, utilizando la técnica, va a ser el siguiente. Voy a tener que ver primero cuál es el grado más alto, el término de grado más alto, que es x a la quinta. Entonces, a cada una de esas expresiones, esos términos que aparecen ahí, los voy a dividir por x a la quinta. Obviamente, recuerden que lo que primero vamos a hacer siempre es reemplazar al infinito en cada una de esas x para que efectivamente veamos
¿sí? Que se trata de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Entonces nos queda así. Infinito a la cuarta menos infinito al cubo menos 2. Por lo que ya hemos visto, esto nos queda infinito sobre infinito. Solamente resta ahora realizar la metodología que venimos haciendo, que es el límite cuando x tiende a infinito de menos 2x a la quinta sobre x a la quinta, perdón, menos 3x al cubo sobre x a la quinta. Recuerden que estamos dividiendo por el grado más alto, ¿sí? X a la cuarta sobre x a la quinta menos x al cubo sobre x a la quinta menos 2 sobre x a la quinta. Bien, simplificando un poquito la expresión, esto nos quedará x a la quinta sobre x a la quinta, que es, en este caso, simplificando, me quedaría en 1 y esto me queda menos 2, ¿sí? Después x a la 3 sobre x a la quinta, puedo sacar las 3 que hay arriba y me quedan 2 abajo. Entonces me quedo menos 3 sobre x a la 2. Y todo esto sobre x a la cuarta sobre x a la quinta. Esto me va a quedar 1 abajo. Arriba voy a sacar esas. Tengo 1 sobre x. Bien, tengo 3 arriba. Y tenía 5 abajo que en este caso me quedan en 2. Entonces me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Y obviamente el último término no lo puedo simplificar, lo voy a dejar igual, como menos 2 sobre x a la quinta. Ahora bien, si vemos bien ahí, los términos que son una constante sobre un polinomio, ¿sí? O sea, todos los que estoy remarcando acá, van a tender a 0, por lo tanto, el límite, ¿no? Es cuando x tiende a infinito va a ser 0. Lo único que me queda arriba es menos 2 y abajo me quedo 0. Me queda menos 2 sobre 0. Y menos 2 sobre 0 sabíamos que era una constante sobre 0 por el límite que habíamos visto, era infinito. Y para designar el signo de ese límite, perdón, de ese infinito, lo que tendríamos que ver es el cociente, ¿sí?, entre los coeficientes de mayor grado. En el de arriba es menos 2x a la quinta. En el de abajo es x a la cuarta. Los coeficientes serían menos 2 arriba y abajo, como está x a la cuarta solamente, el coeficiente que aparece adelante es el 1. Entonces, la división sería menos 2 sobre 1. Y como eso me va a dar un resultado negativo, o sea, menos 2, el signo del infinito que aparece ahí, del límite, es menos, por eso el resultado es menos infinito. Entonces, de esa manera podemos concluir con el tema de límites indeterminados de tipo infinito sobre infinito.